Freddy siempre había sido diferente. Incluso de niño, había algo extraño en él, algo que la gente no podía precisar. No era como los otros chicos de su edad. Mientras que la mayoría de los niños disfrutaban jugando afuera, montando sus bicicletas o viendo dibujos animados, a Freddy le atraía algo más oscuro. Sus padres lo notaron por primera vez cuando tenía 12 años, y a esa edad comenzó a ver obsesivamente películas de crímenes violentos. No era la acción o el suspenso lo que lo cautivaba. Era la brutalidad, y mientras la mayoría de los niños se tapaban los ojos durante las escenas sangrientas, Freddy miraba sin parpadear. Al principio, sus padres pensaron que era solo curiosidad. Los chicos serán chicos, había dicho su padre. Crecerá y se le pasará. Pero Freddy no lo hizo. En cambio, su fascinación se hizo más fuerte. Para cuando era adolescente, había pasado de la violencia ficticia a algo mucho peor. Imágenes de crímenes reales, asesinatos, autopsias, documentales forenses, fotos de escenas del crimen. Freddy consumía todo con una calma inquietante. Sus amigos también se dieron cuenta. Se reunían para ver películas de acción juntos, pero Freddy siempre quería algo más perturbador. «Hombre, necesitas dejar de ver estas cosas tan perturbadoras», le dijo una vez su amigo Daniel. «Te vas a convertir en uno de esos psicópatas». Pero Freddy simplemente se rió. «Es solo interesante», dijo. «Quiero entender cómo funcionan las cosas». Pero la verdad era que la curiosidad de Freddy no era acerca de entender, era acerca del deseo. A medida que Freddy crecía, su obsesión se expandió. Ahora, no se trataba solo de ver violencia. Necesitaba estar más cerca de ella. Para cuando alcanzó la adultez, su interés había evolucionado en algo aún más retorcido. Todavía veía documentales sobre crímenes violentos, pero ahora los combinaba con otra cosa. Videos para adultos. Las dos cosas se vincularon en su mente: gore y placer, muerte y deseo. Nadie sabía acerca de esta oscura conexión que se estaba formando en su cerebro. Por fuera, Freddy parecía completamente normal. Era elocuente, inteligente e incluso tenía sentido del humor. Pero nadie podía decir que debajo de su sonrisa amigable albergaba algunos de los pensamientos más oscuros imaginables. Sus padres nunca vieron las señales de advertencia. Creyeron que solo era un joven brillante con un futuro prometedor. Cuando les dijo que quería estudiar ciencias forenses, se sintieron orgullosos. «Nuestro hijo va a ayudar a resolver crímenes», su madre había alardeado a los parientes. Freddy no la corrigió. Les dejó creer que lo hacía por justicia, por la ciencia. Pero en realidad, su motivo era mucho más siniestro. Quería estar cerca de la muerte. Quería acceso. Freddy trabajó duro y consiguió el trabajo que siempre quiso. Como investigador forense, era responsable de examinar escenas del crimen, manejar evidencia y, a veces, incluso ayudar con autopsias. Sus colegas admiraban su dedicación. Nunca se amedrentaba ante los casos más espantosos. Mientras otros dudaban al ver un cuerpo en descomposición, Freddy avanzaba sin inmutarse. Al principio, sus compañeros de trabajo asumieron que simplemente era extremadamente profesional. «Freddy tiene nervios de acero», bromeó uno de ellos. «El tipo podría comer un sándwich al lado de una escena del crimen y ni siquiera parpadear». Pero pronto, la gente empezó a notar pequeñas cosas. Freddy se ofrecía como voluntario para visitar la morgue más que nadie. Siempre que un caso requería manejar cadáveres, él era el primero en ofrecerse. Pasaba tiempo extra en las escenas del crimen, examinando a las víctimas más de lo necesario. Sus colegas empezaron a murmurar sobre él. «O es el tipo más valiente aquí, o tiene serios problemas», comentó un técnico forense. «Sí. ¿A quién diablos le gusta ir a la morgue?», añadió otro. «Quiero decir, entiendo que es parte del trabajo, pero Freddy, hombre, no sé. Hay algo raro en él, a pesar de los rumores». Nadie tenía pruebas concretas de nada. Freddy era solo un tipo que se tomaba su trabajo en serio. Tal vez demasiado en serio. Pero a puerta cerrada, Freddy no era solo un investigador forense. Era algo mucho peor. Cuando Freddy cumplió 27 años, sus padres comenzaron a presionarlo para que se estableciera. A sus ojos,
Él era el candidato perfecto para el matrimonio, bien educado, financieramente estable y con un trabajo respetable. Querían que comenzara una familia, que viviera una vida normal. Freddie no estaba particularmente interesado en el matrimonio, pero no veía ninguna razón para negarse. De hecho, se dio cuenta de que tener una esposa podría ser beneficioso. Lo haría parecer aún más normal. Sería la fachada perfecta. Sus padres le presentaron a Millie, una mujer hermosa y bondadosa de una buena familia. Era cálida, afectuosa y llena de vida, todo lo que Freddie no era. Para Millie, Freddie parecía un esposo de ensueño. Era respetuoso, educado y económicamente estable. No bebía en exceso, no jugaba y tenía una carrera estable. Desde fuera, era el hombre perfecto. Millie se enamoró de él rápidamente, creyendo que había encontrado a alguien fiable, alguien que la cuidaría. Freddie, por otro lado, no sentía nada, pero era bueno fingiendo. La boda fue hermosa, una ceremonia perfecta que dejó a ambas familias radiantes de alegría. Millie estaba genuinamente feliz, creyendo que había encontrado a su alma gemela. No tenía idea de que el hombre con el que acababa de casarse ocultaba uno de los secretos más oscuros imaginables. Las primeras semanas de matrimonio fueron normales, o al menos así lo parecían. Pero pronto Millie comenzó a notar pequeñas cosas sobre Freddie que la inquietaban. No era tan afectuoso como ella había esperado. Aunque era educado y atento en público, en privado, había una frialdad en él. No parecía particularmente interesado en ella, incluso cuando eran íntimos. Al principio, pensó que era solo el estrés del trabajo. Tal vez solo esté cansado, se decía a sí misma. Trata con cadáveres todo el día. Quizás le resulte difícil pasar de eso al romance. Pero con el tiempo, la sensación solo se hizo más fuerte. Freddie no solo estaba cansado, estaba desinteresado. Ella intentó iniciar más cosas, esperando despertar algo de pasión entre ellos. Pero cada vez sentía que él solo estaba actuando por rutina. No había deseo en su toque, ninguna conexión real en sus ojos. Y luego, una noche, vio algo que le heló la sangre. Se había despertado en medio de la noche y notó que Freddie no estaba en la cama. Confundida, se levantó y caminó silenciosamente hacia la sala de estar. Fue entonces cuando lo vio sentado en la oscuridad, mirando la pantalla de su portátil. El corazón de Millie latía con fuerza mientras se acercaba. El video que se reproducía en la pantalla no solo era violento, no solo era sangriento, era algo mucho más. Era un video de un hombre cometiendo necrofilia. Millie se sobresaltó y no pudo controlar su reacción. Freddie se dio vuelta bruscamente, con el rostro inexpresivo. ¿Qué demonios estás viendo?, exigió ella, con la voz temblando. Freddie ni siquiera parecía culpable. Simplemente cerró la computadora portátil y se encogió de hombros. Es para el trabajo, dijo. Necesito estar preparado para ver cualquier cosa. Eso es parte de la criminalística. Pero Millie no era tonta. Ella sabía que algo estaba terriblemente mal. Su marido no era solo un científico forense, era algo más, y estaba a punto de descubrir exactamente qué. Comenzó con algo tan pequeño, tan insignificante, que Millie casi lo ignoró. Había tomado prestada la laptop de Freddie una noche para revisar sus correos electrónicos. Él estaba en la ducha y había dejado su teléfono en la cocina, así que pensó que sería más fácil usar el de él. Ya lo había hecho antes, nada inusual. Mientras escribía, apareció una sugerencia de autocompletar en la barra de búsqueda. No era algo que ella hubiera escrito, pero estaba allí, acechando en el historial del navegador. Curiosa, hizo clic, y en un instante, todo su mundo se hizo añicos. El sitio web que cargó era como nada que hubiera visto antes. No era solo una colección de fotos de escenas de crimen o investigaciones forenses. No, esto era algo mucho más siniestro. Imágenes grotescas de violencia, mutilación y, lo peor de todo, necrofilia, inundaron la pantalla. Algunos eran reportajes de noticias. Otros eran contenido subido por usuarios con leyendas perturbadoras. Su estómago dio un vuelco mientras bajaba en la pantalla. Sus manos temblaban sobre el teclado. Quizás esto fue un error. Quizás era parte del trabajo de Freddie.
Después de todo, los expertos forenses tenían que analizar escenas de crímenes horribles. Quizás necesitaba esto para investigar. Pero en el fondo, ella sabía que no. Cerró de golpe el portátil, respirando entrecortadamente. ¿Debería enfrentarlo? ¿Mentiría él? ¿Se enojaría? Se quedó sentada allí, paralizada, mientras el sonido de la ducha corriendo de fondo se sentía ensordecedor. Necesitaba más pruebas. Millie guardó su descubrimiento para sí misma. Quería creer que había una explicación racional. Pero unas noches más tarde, esa esperanza se desvaneció. Estaban en una cena con los compañeros de trabajo de Freddie, solo una reunión informal en un restaurante. La conversación fue ligera al principio. Hablaron de trabajo, historias divertidas, la típica charla trivial, pero luego, mientras bebía su vino, oyó algo que la hizo estremecerse. «Hombre, ni siquiera me gusta entrar en la morgue», dijo uno de los compañeros de trabajo de Freddie riendo. «Pero Freddie, él prácticamente vive allí». Alguien más intervino. «Sí, en serio. Se ofrece como voluntario para hacer autopsias como si fuera unas malditas vacaciones. El tipo no tiene límites. Ese tipo es intrépido», añadió otro. «Pero honestamente, juro que es como si le gustara. Hay algo raro en él». Las manos de Millie se apretaron alrededor de su vaso. Su corazón latía con fuerza. Freddie solo se rió, restando importancia a los comentarios como si fueran bromas. «Vamos, chicos. Es el trabajo. No puedes ser aprensivo en la medicina forense». Los demás rieron y la conversación continuó. Pero para Millie, fue como si le hubieran clavado un cuchillo en el estómago. Esto no era paranoia. Esto no era un malentendido. Algo estaba seriamente mal con su esposo. Esa noche, después de que Freddie se durmió, Millie se quedó despierta, navegando por artículos en su teléfono. Necrofilia. Leyó todo lo que pudo encontrar. La psicología detrás de ella. Casos documentados. Señales de alarma. Cuanto más aprendía, más aterrorizada se sentía. Muchos necrófilos tenían dificultades con las relaciones normales. A menudo mostraban poco interés sexual en parejas vivas. La mente de Millie retrocedió a su propia intimidad. Como Freddie siempre había sido distante, desinteresado, casi mecánico. Ella había culpado al estrés laboral. Pero, ¿y si era otra cosa? Un pensamiento nauseabundo entró en su mente. ¿Qué tal si Freddie no solo estaba mirando? ¿Y si lo estaba haciendo? Necesitaba pruebas. Millie decidió ponerlo a prueba. Durante la siguiente semana lo intentó todo. Lencería nueva, gestos románticos, intimidad espontánea. Quería ver su reacción. Y siempre era la misma. Desinterés, indiferencia, casi como si estuviera disgustado. Una noche se acercó y susurró. «Probemos algo diferente esta noche. Algo salvaje». Freddie apenas levantó la vista de su teléfono. «No esta noche. Estoy agotado». Millie sintió que iba a enfermarse. Ese fue el momento en que lo supo. Freddie no la quería a ella. Quería otra cosa. Tenía que saber la verdad. Freddie le dijo que tenía un turno tardío en el laboratorio. Normalmente ella no lo cuestionaría. Pero esta vez, en lugar de quedarse en casa, agarró las llaves del coche y lo siguió. Sus manos apretaban el volante con fuerza mientras seguía su vehículo a una distancia segura. Él no se dirigía al laboratorio forense. Iba a la morgue. Millie estacionó en la calle, su corazón latiendo contra sus costillas. Durante 30 interminables minutos, se quedó allí observando el edificio. Cuando Freddie finalmente salió, algo llamó su atención. Su camisa estaba ligeramente desabotonada, su cabello un poco desordenado. Su estómago se le hundió. No, no puede ser. Condujo a casa en silencio. Su mente corría. Necesitaba pruebas, pruebas reales. Millie nunca se había sentido tan vacía. Después de la cena, después del frío rechazo, después de presenciar el comportamiento peculiar de su esposo en la morgue, sabía que tenía que actuar. Pero saber algo en su interior no era suficiente. Si iba a enfrentarse a Freddie, si iba siquiera a empezar a procesar la pesadilla en la que se había encontrado, necesitaba pruebas indudables. Esa noche,
Ella yacía en la cama, mirando al techo mientras Freddy dormía plácidamente a su lado. Se veía tan normal, tan humano. Pero ahora ella sabía mejor. Su mente estaba a 1000 por hora. Tenía que entrar en esa morgue. Tenía que ver lo que él estaba haciendo. A la mañana siguiente, después de que Freddy se fue al trabajo, Millie se sentó en la mesa de la cocina, planeando metódicamente su próximo movimiento. No podía simplemente irrumpir y exigir respuestas. Necesitaba ser cuidadosa, calculada. Si él sospechara algo, podría intentar cubrir sus huellas, o peor aún, silenciarla. Su corazón latía con fuerza ante la idea. Tomó una respiración profunda, apartando la paranoia. Necesitaba una razón para estar en la morgue, una excusa creíble. Entonces se le ocurrió. Cogió su teléfono e hizo algunas llamadas, fabricando una historia sobre recoger un objeto para Freddy. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Más tarde ese día, llegó a la morgue, fingiendo nerviosismo. El guardia de seguridad en la recepción apenas levantó la vista. Hola, dijo, forzando una sonrisa educada. Soy Millie, la esposa de Freddy. Dejó algo aquí la semana pasada y me pidió que lo recogiera. El guardia levantó una ceja. Freddy no mencionó nada sobre eso. Maldita sea. La mente de Millie corría. Bueno, creo que se olvidó de decírtelo, dijo rápidamente, riendo de manera incómoda. Ha estado tan ocupado, ya sabes cómo es. Me acaba de mandar un mensaje y me dijo que podía venir a recogerlo. El guardia dudó, mirándola con recelo. Mira, prometo que no tocaré nada, agregó tratando de sonar casual. Solo necesito un minuto. Finalmente, él suspiró. Está bien, hazlo rápido. Millie tragó su alivio y asintió. Adentro, la morgue estaba más fría de lo que esperaba. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente encima, proyectando un resplandor espeluznante sobre las mesas de examen de acero inoxidable. Se movió rápidamente, respirando con dificultad. Sacó una pequeña cámara oculta de su bolso, algo que había comprado hace años durante una fase de paranoia, pero que nunca había usado. Se agachó en la esquina, colocándola cuidadosamente en su lugar, asegurándose de que tuviera una vista clara de las mesas de examen. Sus dedos temblaban mientras ajustaba el ángulo. Luego, antes de perder el valor, se fue. Esa noche, apenas pudo dormir. Freddy estaba justo a su lado, desplazándose por su teléfono como si nada estuviera mal, como si fuera solo otro hombre normal relajándose después de un largo día. Millie quería gritar. Quería agarrar su teléfono y revisar su historial de navegación otra vez. Quería sacudirlo y exigirle saber qué demonios estaba haciendo en la morgue. Pero no lo hizo. No podía. En cambio, se obligó a sonreír, a darle un beso de buenas noches, a fingir, porque pronto sabría la verdad, y entonces no habría necesidad de fingir. La noche siguiente, Freddy siguió su rutina habitual. Le dijo que tenía una larga noche en el laboratorio. La besó de despedida, agarró su abrigo y se fue. Millie esperó exactamente 15 minutos antes de agarrar las llaves del auto y salir también. Aparcó en la calle, sus manos aferrándose al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Observó la morgue desde la distancia, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Freddy entró al edificio. Pasaron 30 agónicos minutos. Luego, finalmente, se fue. Millie inhaló profundamente. Tenía que entrar. Se acercó a la entrada, obligándose a parecer tranquila. El mismo guardia de seguridad de antes aún estaba de turno. ¿De vuelta otra vez?, preguntó, levantando una ceja. Millie esbozó su mejor sonrisa tímida. Sí, creo que perdí mi billetera ahí ayer. ¿Puedo echar un vistazo rápido? El guardia dudó. El estómago de Millie se revolvía. Si decía que no, si no la dejaba entrar, no tenía un plan alternativo. Finalmente, con un suspiro, le indicó que pasara. 5 minutos. Millie asintió agradecida y se apresuró a entrar. El aire frío la golpeó como una bofetada. Sus pasos resonaron contra el suelo de baldosas mientras se dirigía rápidamente hacia la esquina donde había escondido la cámara. La agarró y la metió en su bolso. Luego se fue. Sus manos temblaban tanto que apenas podía insertar la tarjeta de memoria en su computadora portátil.
Hizo clic en reproducir. La grabación era granulada, pero lo suficientemente clara. Al principio, todo parecía normal. Freddy entró tranquilo, sereno. Miró a su alrededor, comprobando si estaba solo. Luego se acercó a uno de los cuerpos. El estómago de Millie se contrajo. Él dudó, mirando alrededor con cautela. Entonces, para su absoluto horror, comenzó a desabotonarse la camisa. Su respiración se entrecortó. Freddy se subió a la mesa de examinación. Las manos de Millie volaron a su boca. No, 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 no. Todo su cuerpo se paralizó de horror cuando la verdad se reveló ante ella. Su esposo, su amado y devoto esposo, estaba montando un cadáver. Millie gritó. Empujó la computadora portátil como si la hubiera quemado y cayó hacia atrás al suelo. Su respiración era entrecortada. Su mente daba vueltas en una espiral caótica de incredulidad y puro terror. Las lágrimas corrían por su rostro. Quería despertar. Quería que esto fuera una pesadilla. Pero la grabación seguía allí. El portátil seguía abierto. Freddy seguía encima de ese cadáver. Millie se atragantó, apenas llegando al baño antes de vomitar violentamente en el lavabo. Se aferró al mostrador, su cuerpo temblando incontrolablemente. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿A quién podría contarle? Su esposo no era solo un hombre perturbado con una fascinación extraña. Era un monstruo, un necrófilo. Y ahora ella conocía su secreto. Millie se quedó helada durante lo que pareció una eternidad. Su cuerpo estaba en la habitación, pero su mente había desaparecido, flotando en un espacio donde la realidad y la pesadilla se confundían. Su respiración era superficial. Sus dedos estaban helados mientras se aferraban a los bordes de la computadora portátil. El grotesco metraje había dejado de reproducirse, pero no importaba. Las imágenes estaban grabadas en su mente. Freddy, su esposo, el hombre con quien había compartido su cama, a quien había contado secretos y con quien había construido un futuro, era algo más allá de la comprensión. Esto no es real. Esto no puede ser real. Se lo susurró a sí misma como una oración. Pero la pantalla frente a ella, el horror que acababa de desarrollarse, no tenía piedad para la negación. Era real. Era enfermizamente, insoportablemente real. Su estómago dio un vuelco. Corrió al baño, apenas llegando a tiempo antes de vomitar, su cuerpo purgándose como si intentara librarla de la monstruosa verdad. Las lágrimas quemaban sus mejillas. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Confrontar a Freddy? ¿Pretender que no había visto nada? No. Se conocía lo suficientemente bien para saber que fingir no era una opción. No podría vivir ni un segundo más bajo el mismo techo que un hombre que violaba a los muertos. No podía dejar que él la tocara, respirara cerca de ella, durmiera a su lado, y ciertamente no podía permitirle continuar con su depravación. Freddy era una enfermedad, y necesitaba acabar con él, no con un juicio, no con una sentencia de prisión, con la muerte. Millie estaba inquietantemente tranquila mientras se movía. Con una precisión mecánica, respaldó la grabación en múltiples dispositivos: su teléfono, una unidad USB y almacenamiento en la nube. Luego compuso un correo electrónico adjuntando el video. Sus dedos flotaban sobre el teclado. 2. Departamento de Policía Local. Asunto: urgente. Evidencia de un crimen. Su corazón latía con fuerza. Una parte de ella dudaba. Si enviaba esto, todo cambiaría. No había forma de deshacerlo. Pero entonces vio el rostro de Freddy en su mente, la forma en que había mirado el cadáver, el placer enfermizo en sus movimientos. Clic. El correo fue enviado. Exhaló. Luego se levantó, agarrando su bolso. La tienda de armas no estaba lejos de su casa, solo un corto trayecto en coche por la ciudad. Millie apenas registró las vistas fuera de la ventana de su coche. Sentía el tráfico que pasaba, las luces de neón parpadeando contra la oscuridad. Se sentía desprendida, como si se observara a sí misma desde fuera de su propio cuerpo. Dentro de la tienda, el dependiente la saludó con un asentimiento cansado. «Buenas noches. ¿Qué puedo ofrecerle?» Su voz era firme, algo pequeño, fácil de manejar. La estudió por un segundo y luego asintió. «¿Autodefensa?»
Ella asintió. Sacó una Glock 43, un arma de fuego elegante y compacta. Buen para portar de manera oculta, ligera pero efectiva. A Millie no le importaban los detalles. Me la llevo. El proceso tomó tiempo, pero cuando salió de la tienda, una sensación de extraña finalización se apoderó de ella. Estaba hecho. Esa noche, Freddy llegó tarde a casa. Millie escuchó la puerta chirriar al abrirse y el tintineo familiar de sus llaves al lanzarlas sobre el mostrador. Sus pasos eran irregulares. Estaba borracho. Se quedó sentada en el sofá, sus dedos agarrando el control remoto tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Freddy entró tambaleándose en la sala, sonriendo perezosamente. «Hola, cariño. ¿Qué pasa?» Su voz estaba impregnada de alcohol. «¿Te ves?» Se quedó en silencio. Millie no dijo nada. Presionó el botón del control remoto. La pantalla del televisor parpadeó y cobró vida. La sonrisa de Freddy vaciló. Entonces, al verse en la pantalla, su propio oscuro secreto reproduciéndose ante sus ojos, el color se esfumó de su rostro. Su estupor de borrachera se desvaneció. «¿Dónde? ¿Dónde conseguiste esto?» Tartamudeó. Millie se puso de pie, sus manos temblaban de rabia. «Así que es cierto. Eres un necrófilo. Has estado violando cadáveres». Freddy no respondió. Sus manos se cerraron en puños. Todo su cuerpo se tensó. Luego, en un movimiento explosivo, se lanzó hacia el portátil, arrancándolo de la mesa de café y lanzándolo contra la pared. La pantalla se rompió al impactar. Millie no se inmutó. «¿Crees que esa es mi única copia?», dijo fríamente. «La envié a la policía. Estarán aquí en cualquier momento». El rostro de Freddy se retorció. Sus ojos se oscurecieron. «Solo hay una manera de terminar con esto, Millie». Luego se movió, rápido. Ella vio el destello del cuchillo de cocina un segundo demasiado tarde. Se abalanzó. Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar. Apenas tuvo tiempo de notar la pura intención de matar en sus ojos. Sus dedos tantearon detrás de su espalda, agarrando el arma. La liberó y disparó. La primera bala impactó en su hombro. Se tambaleó, pero no cayó. La segunda le dio en el estómago. La tercera atravesó su pecho. Freddy colapsó. Pero Millie no había terminado. Apretó el gatillo una y otra vez. Para cuando se detuvo, había vaciado todo el cargador. 14 balas. Freddy yacía tendido en el suelo. Su pecho era un desastre de sangre y carne desgarrada. Su respiración era entrecortada, húmeda. Sus labios temblaban. «Lo siento», logró decir. Luego, silencio. Las sirenas llegaron segundos después. Luces rojas y azules inundaron la sala de estar mientras la puerta principal se abrió de golpe. Millie no se movió. Simplemente se quedó allí, aún con la pistola en la mano, mirando el cuerpo sin vida del hombre que había amado. Los oficiales entraron apresuradamente, con las armas desenfundadas. Ella no resistió mientras gritaban órdenes. No habló mientras la esposaban, mientras la arrastraban afuera. Los vecinos estaban parados en sus jardines, susurrando, mirando. El tribunal era sofocante. El aire estaba cargado de anticipación, las paredes pesadas con juicio. Reporteros y espectadores llenaban todos los asientos disponibles, con la vista fija en la silla de la acusada, donde Millie estaba sentada, con las manos cuidadosamente plegadas en su regazo. El caso había sacudido al país. No era solo otro homicidio. Era una historia de horror, traición y justicia por mano propia. Los medios lo habían apodado el juicio de la esposa del necrófilo, y todos los medios de comunicación en la nación lo cubrieron sin descanso. La fiscalía pintó a Millie como una asesina a sangre fría. Ella no actuó en defensa propia, argumentó el fiscal del distrito, paseando frente al jurado. Ella planeó esto, compró la pistola por adelantado, preparó una trampa para su esposo. Esto no tenía que ver con protegerse a sí misma. Esto fue un asesinato premeditado. Millie mantuvo su rostro inexpresivo, pero por dentro ardía. La defensa adoptó un enfoque diferente. «Este no es un caso de asesinato a sangre fría», dijo su abogado con firmeza. «Esta es la historia de una mujer que descubrió una pesadilla, que se dio cuenta de que el hombre al que había amado y en quien había confiado no solo era un criminal, sino un monstruo. Pregúntense, ¿qué habrían hecho ustedes en su lugar?»
¿Podrían haber compartido un hogar con un hombre que profanó cadáveres? El jurado se movió en sus asientos. El peso de esas palabras permaneció. Luego vino el video. La defensa reprodujo las imágenes que Millie había grabado. La evidencia condenatoria de los actos viles de Freddie dentro de la morgue. Los jadeos llenaron la sala del tribunal. Incluso la expresión del juez se oscureció de disgusto. Nadie podía negar la verdad. Freddie había sido un monstruo. ¿Pero era eso suficiente para justificar el asesinato? Pero la fiscalía contraatacó. La señora Carter tenía opciones, insistió el fiscal del distrito. Ella podría haber dejado que la policía se encargara de esto, pero eligió ejecutar a su esposo. Eso no es justicia. Eso es venganza. Las deliberaciones duraron días. Los jurados debatieron ferozmente a puerta cerrada. Sí, él estaba enfermo. Pero ella lo tendió una trampa, dijo uno. ¿Le tendió una trampa? ¿Me estás tomando el pelo? Ese hombre estaba violando cadáveres. Ella le hizo un favor al mundo. Ese no es el punto. Estamos decidiendo si esto fue defensa propia o asesinato. Millie esperaba en la celda de detención, con el corazón latiendo fuerte cada segundo. No tenía remordimientos. Incluso si la encontraban culpable, incluso si pasaba el resto de su vida en prisión, sabía que había hecho lo correcto. Finalmente, después de 72 horas de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el portavoz se levantó. En el caso de Millie Carter, nosotros, el jurado, declaramos a la acusada no culpable de asesinato. Un murmullo se extendió por la sala. El juez levantó una mano, silenciando el alboroto. Sin embargo, el portavoz continuó. Encontramos a la acusada culpable de homicidio voluntario. Un cargo menor. Un compromiso. Millie exhaló. El juez anunció su sentencia. Tiempo cumplido. Era libre. Millie salió del juzgado hacia un mar de cámaras destellantes y reporteros gritando. Señora Carter, siente que se hizo justicia. Se arrepiente de lo que hizo. ¿Qué tiene que decirle a las personas que la llaman asesina? Ella se detuvo. Había pasado semanas dentro de una sala de tribunal siendo juzgada por extraños. Ahora, por primera vez, tenía control sobre su propia voz. Enfrentó las cámaras de frente. Pensé que me había casado con un hombre, dijo, su voz firme. Pero estaba viviendo con un monstruo. La multitud estalló con preguntas, pero ella había terminado de responder. Pasó junto a ellos, con la cabeza en alto. La casa se había ido. La vendió en el momento en que fue liberada, no dispuesta a poner un pie en un lugar manchado por la presencia de Freddie. Se mudó a un pueblo tranquilo, donde nadie conocía su nombre. Las pesadillas persistían. A veces se despertaba sudando, con los ecos de las últimas palabras de Freddie atormentándola. Pero con el tiempo, el peso de todo comenzó a desvanecerse. Había sobrevivido. Se había enfrentado a un horror que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Y se había alejado. No solo era libre, había renacido.